Nacional de La Pampa y lo convocamos con la excusa, vamos a decirlo así, porque la semana pasada estuvo reunido con el gobernador Sergio Silioto para hablar de clubes, asociaciones civiles y deportes. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, gracias por llamar. Muy bien, me va. Bueno, decimos que te convocamos con la excusa porque seguro que se van a abrir ramas de la conversación, pero viniste en oportunidad de presentarle a Silioto tu libro, que es uno de los temas en que estás enfocado actualmente, los clubes como asociaciones civiles, una mirada desde la economía social y solidaria. Si querés contarnos un poco de qué se trata esa obra y en el contexto actual, por supuesto, de nuestra política nacional y provincial, que van por caminos enfrentados, si se quiere. Bueno, el libro es la consecuencia de una diplomatura que dirijo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que se llama Economía Social y Clubes, y de lo que se trata es de relacionar a los clubes con la economía social, con las cooperativas, con las mutuales, con las asociaciones civiles, y rescatar la participación comunitaria que tienen estas instituciones y por lo tanto su penetración dentro de un espacio geográfico determinado. Todos los clubes nacieron pequeños, identificados con un espacio geográfico, que después, bueno, con el correr del tiempo y la popularidad del fútbol, algunos clubes trascendieron los espacios meramente locales y se transformaron en clubes nacionales, por decirlo así, ¿no? Pero todos, en Argentina hay 15.000 clubes, que no es poco, Mm. y todos son asociaciones civiles sin fines de lucro, eh, que esto es significativo en el sentido que los clubes son más profundos que las cooperativas, porque los clubes que tengan superávit no pueden repartir el excedente, ganancia o superávit a los socios, como sí lo pueden repartir las cooperativas si lo deciden Claro. en proporción a las... entonces, está desde el punto de vista teórico tratando de trabajar con la unión de estas entidades, es decir, que una comunidad puedan sentarse a hablar de alianzas estratégicas, los clubes, las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles, por ejemplo, las bibliotecas populares son asociaciones civiles. Sí, sí. Entonces, ahí está, y las cooperadoras, que también son asociaciones civiles. Mm. Ahí está un núcleo importante de la sociedad que tiene que necesariamente dialogar, porque son entidades democráticas, donde probablemente haya posturas diferentes, con matices, pero no hay una postura insolidaria, ¿no? Como es el egoísmo del capital. Ujú. Perfecto. Nuestra radio también es una asociación civil, por supuesto que conocemos ese tipo de organización y sus significados más profundos. Jorge, ¿y cómo ves en ese contexto que estás describiendo la ofensiva que está implementando el gobierno nacional para convertir vía sociedades anónimas deportivas al fútbol sobre todo, pero al deporte en general como un negocio? ¿Y qué polos de resistencia notás que hay, si es que hay? El caso de La Pampa, vos mismo citabas el otro día, que es uno, pero ¿qué otros sectores de la comunidad o del poder político ves que están decididos a enfrentar esa ofensiva? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir que los capitales extranjeros que quieren apoderarse de los clubes, en realidad quieren apoderarse del fútbol, no de los clubes, ¿no? Este, y nosotros no tenemos clubes de fútbol, nosotros tenemos clubes con fútbol. Y eso no es una cosa menor porque el fútbol es el que hace posible el aglutinamiento de la gente, la simpatía, el adherirse, el ser socio y hace posible que después se generen otros deportes aparte del fútbol. Digamos, cualquier club tiene varias disciplinas deportivas. Entonces, si le quitan el fútbol, le quitan la frutilla del postre a estas instituciones y, y se mercantiliza totalmente el fútbol. Y el socio pasa a ser un gran cliente que va a ir a la cancha a, no sé, a gritar no en favor del club, sino en favor del capital, porque cada gol es una plata que le entra a otro.
Entonces los socios tienen que ser conscientes de lo que tienen y no tienen que ser resultadistas totales, porque bueno, al socio a lo mejor dice, mira, si vienen los capitales vas a salir campeón. ¿Vas a salir campeón de qué? Mm. Se pierde todo, ¿no? Ujú. Eh, Hay sí, una mirada que defiende las sociedades anónimas, suele ponernos como ejemplo las circunstancias de otros países donde hay un aparente éxito, usando comillas por supuesto, del fútbol. Eh, ¿Crees que esas experiencias son incomparables o en todo caso que la situación argentina es culturalmente, eh, fue por otro camino? bueno, Argentina fue por otro camino, evidentemente, ¿no? En Estados Unidos las universidades son elementos fundamentales para el deporte, en Europa el Estado tuvo una participación muy activa y en Argentina han sido los clubes, ¿no? Los Ujú. clubes desde el 1900 en adelante este, han hecho el esfuerzo del deporte. Eh, por supuesto que el Estado no ha sido indiferente en todo eso desde el punto de vista político, social, digamos, todos los terrenos que tienen los clubes han sido donaciones del municipio, de la provincia, de la nación, pero de alguna manera ha sido la comunidad que se organizó para realizar una actividad. Hay más clubes que municipios en el país. Y bueno, con las rivalidades del caso. Entonces, Argentina, un punto clave fue en 1905. En 1905, por iniciativa del diputado Alfredo Palacio, primer diputado socialista de América Latina, se sanciona la ley del descanso dominical. Y a partir de ese año se empiezan a crear muchísimos clubes. No es Mira. casualidad, ¿no? No es casualidad que la gente el domingo descanse y bueno, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a organizar un club. Digo esto de una manera exagerada, por Sí, 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 supuesto, pero casi irrisoria. buenísimo el ejemplo porque vos sabés que acá en La Pampa estamos, bueno, diputados del PRO acaban de presentar esta semana su proyecto de ley para eliminar el descanso dominical que tienen asegurado los trabajadores de comercio por ley. Esto es de hace una década a lo sumo. Bueno, se está regresando con esa mirada a otro tiempo, más vale, por eso está re vigente la discusión. Jorge, y te pregunto, ¿cuál es tu vínculo con La Pampa hoy? Bueno, contamos a nuestra audiencia por ahí más joven o más desprevenida. Jorge Braulat es nacido en La Pampa, fuiste rector de la Universidad Nacional de La Pampa, siempre estuviste dedicado a las economías sociales, con una mirada sobre las cooperativas. ¿Hoy tenés un vínculo con la provincia, sea afectivo, sea político o sea de otro tipo? Bueno, sí, afectivo siempre. Este, y familiar también. Tengo un hijo viviendo en General Pico, con dos nietos y otro hijo en Intendente Alvear con dos nietas. O sea que mi vínculo es muy estrecho, ¿no? No estoy al tanto de los detalles que pasan, que Claro. suceden, pero bueno, he ido a dar charlas. Anualmente me invitan ahí en la Facultad de Veterinaria, en una cátedra de sociología rural, a hablar sobre las cooperativas agropecuarias, por ejemplo. Bueno, es un vínculo afectivo y regular en el sentido que no es que vaya una vez por mes ni todos los días ni Claro, nada por el estilo, pero bueno. está bien. Y, este, y más allá de esta cuestión sí. de los clubes, ¿cómo mirás este momento? Y en todo caso te pregunto si te lo imaginabas. ¿Imaginabas que iba a desembarcar por el voto popular un gobierno nacional que entre sus principales banderas lleva esta de terminar con lo que llama el colectivismo? ¿Cómo lo estás viviendo y qué reflexión? Bueno, bueno, esto es una batalla cultural, evidentemente, ¿no? Acá se está en juego el individualismo versus la solidaridad. Si en cualquier momento van a aparecer de vuelta las AFJP, digamos, donde es un sistema de capitalización que uno va ahorrando y al final de la vida se queda con el ahorro y no es
una participación solidaria donde todos aportamos para que se vayan jubilando la gente. Y bueno, que aunque esté en crisis el sistema, porque la cantidad de aportes es poca para repartir entre muchos jubilados, lo que hay es escasez de dinero, no hay una escasez de ideas, hay solidaridad. Bueno, todo eso lo quieren borrar. Todo lo que sea participación comunitaria lo quieren borrar. El INAES, digamos que es el organismo, acaba digamos, de dejar de lado las cooperativas de 6 personas, y con lo que cuesta organizar y ponerse de acuerdo las personas, digamos, había facilidades para que pocas personas puedan armar una cooperativa de trabajo. Bueno, eso lo quitan. ¿Por qué lo quitan? Lo quitan a propósito, porque no es lo mismo juntar 10 que juntar 6. En España con 3 personas se hace una cooperativa. Y bueno, ¿y por qué no se puede hacer? Si hay libertad de asociacionismo que marca la Constitución. Asociarse con fines lícitos. Bueno, me asocio con 3 personas, hago una cooperativa. Habría montones de cooperativas. Pero lo que pasa es que esa cooperativa, aunque funcione no muy bien, lleva dentro de sí un mecanismo de funcionamiento democrático, en el sentido de que, bueno, vamos a resolver esto, bueno, votemos. Cada uno tiene un voto, no es que el que puso más plata tiene más votos, no es que el que sea el presidente de la cooperativa tenga más votos. Eso funciona con un criterio del capital, ¿no? El que tiene más acciones tiene más votos. Acá no es así. El que fundó la cooperativa eléctrica, y digamos, de Santa Rosa, o el que es el socio más antiguo, que hace 80 años que está consumiendo la energía y por lo tanto está aportando con el consumo a engrandecer la cooperativa, tiene un voto. Bueno, ¿por qué? Porque asociamos personas ubicadas en un lugar determinado que se conocen. Los clubes son intransferiblemente nacionales en ese sentido comunitario. Y ojalá los socios tomen conciencia de ello y lo defiendan. Hoy estaba hablando de que se está por privatizar de nuevo AISA y nadie la defiende. Sí. Hay que tomar conciencia de eso. Argentina fue el país que más se desnacionalizó en la década del 90 en el mundo. Eso significó que las decisiones que se tomaban en Argentina por parte de las empresas públicas, que no funcionaban bien, por supuesto, pasó a ser que las decisiones de esas empresas se tomaban en Nueva York, en Madrid, en Londres, donde estaban los accionistas. Claro. Eso no es menor, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo en la universidad es la integración comunitaria, digamos, la conformación de una verdadera comunidad. Si una radio es una asociación civil que haga un encuentro asociativo con las cooperadoras escolares, con los clubes, con las cooperativas, con las bibliotecas populares, que son asociaciones civiles, con las mutuales, ¿cuánta gente juntás ahí alrededor de que abrazan la misma idea del procedimiento para resolver las cosas, que es el reconocimiento de la persona? Un hombre un voto o una mujer un voto. Eso es importante, digamos. Democratizar la economía es hacerla compatible con la democracia política. Un ciudadano un voto, una persona un voto en una empresa. Eso, bueno, no es así, digamos, no es así. Entonces, nosotros estamos tratando de resaltar la individualidad, que el individuo crezca por sí. Y el capitalismo lo que trata de resaltar es el individualismo, la actitud egoísta. Y hay una incompatibilidad grande entre individualidad e individualismo, aunque suenen medio parecidos. Está bueno. Tenía un profesor que decía,
tenía un profesor que decía, bueno, usted alumno está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Suenan parecidos, pero no tienen nada que ver. Está bien. Y Jorge, te hago una última pregunta para liberarte ya, pero, y por supuesto que si querés respondela, pero ¿cuál crees que es el rol? Recién nombrabas la década del 90 en la que el peronismo tuvo un rol en esa desnacionalización también, un rol que posiblemente confrontó con lo que había sido su historia previa. ¿Cuál crees que es el rol y cómo ves que lo está cumpliendo el peronismo en esta hora? Bueno, el peronismo no encuentra un cauce de organización estratégica con un programa compatible con su historia aún contradictoria, pero basándose en la esencia del mismo. Eh, entonces, eh, es la oportunidad de encontrarse porque ahora, frente al enemigo tan grande, estratégicamente hablando, se pueden más fácil dejar cosas pequeñas de lado. Digo más fácil, aunque sea muy difícil, ¿no? Porque el egoísmo existe, el ansia de poder existe, el llegar primero existe, pero en la medida que uno no sea un poco generoso, le sigue haciendo el juego a quienes están detentando el poder, que es un poder financiero tremendo, no es un poder económico, es un poder financiero. Las finanzas han desplazado la economía. Quien tiene plata, digamos, está manejando mucho más fácilmente las cosas que quien tiene un capital o una industria. Entonces, los capitales financieros se mueven rápido, toman decisiones rápidas, mientras que la gente tarda mucho en deliberar y resolver. Bueno, hay que arriesgarse ahora y resolver rápidamente, porque si no, nos van a pasar por encima. Nos están pasando por encima. Están haciendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. La ofensiva de Estados Unidos hacia Europa, la ofensiva de Estados Unidos hacia Brasil ahora, poniendo un arancel Sí. del 50% a los productos brasileños porque dicen que Bolsonaro no tiene garantía y está perseguido políticamente. ¿No? Sí, sí, sí. Que no digo que da risa, pero me parece una cosa de cuento más No, que no, una cosa real. claramente. Las declaraciones que hizo el aparentemente futuro embajador estadounidense refiriéndose a la Argentina, diciendo que va a visitar provincia por provincia para que no negocien con China. No, es una situación inédita en la Bueno, historia, la bueno, verdad. bueno, sí, el que negocia con China o el que no hace intercambios en dólares, en Estados Unidos no le va a comprar nada. Eso quiere decir que la clave está en la debilidad del dólar. Estados Unidos ha exportado su propia inflación siempre, ha tenido déficit, entonces emite moneda, paga, todos le aceptan, entonces ese circulante está en el mundo y no está dentro del país. Si todos los dólares del mundo se van de golpe a Estados Unidos, se produce un empapelamiento de dólares Claro, tremenda, es sí. imposible que lo pueda digerir. Y en ese sentido fue muy importante las declaraciones del gobernador, donde dijo claramente, bueno, como que la pampa de los pampeanos en última instancia, no va a recibir orden de embajador. Más vale. Digo importante porque no salieron todos los gobernadores, tenía que Mm. haber salido todos los gobernadores y todos los intendentes. Jorge Bragulat, Este, muchísimas gracias por el dale, contacto. te, te mando un abrazo. Chao. Gracias. Jorge Bragulat, que estuvo el otro día reunido con el gobernador Silioto en oportunidad de presentar el libro luego de la inversión que anunció el gobierno provincial en el deporte y en los clubes, este programa que prevé 5.000, 6.000 millones de pesos de presupuesto en los clubes para el año que viene. Bueno, Bragulat bancó esa medida, de paso presentó su libro formalmente ante el gobernador y por supuesto que habló de estas cuestiones que también puso en el tapete en esta charla.